Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal, que te lleva a soportar una humillación durante meses enteros. En el Champions Boxing Club, uno de los gimnasios más prestigiosos de la Ciudad de México, la respuesta para Lucía Álvarez era simple: el secreto. A sus 22 años, ella no era más que la limpiadora, una figura invisible que se movía entre sacos de boxeo y el olor a sudor. Casi todos la ignoraban o se burlaban de ella, especialmente Rodrigo, el Jaguar Vega, el campeón mundial que la usaba como blanco preferido de sus bromas crueles. Lo que él y los demás no sabían era que, por debajo del uniforme de limpieza, Lucía llevaba una historia de gloria, dolor y disciplina. Ella era la heredera de uno de los más grandes boxeadores del país, y la invisibilidad que la protegía era en realidad su mayor arma. Con cada insulto de Rodrigo, Lucía respiraba hondo. Con cada risa de los demás, guardaba la ofensa como un tesoro. Durante años, su padre la preparó para ser una campeona, pero le enseñó que el verdadero poder reside en la paciencia. Y ella esperaba. Esperaba el momento en que la invisibilidad se transformaría en fuerza, el instante en que la limpiadora se revelaría como una guerrera. Rodrigo, en su arrogancia ciega, estaba a punto de descubrir que el golpe más devastador no es el que se ve, sino el que se guarda en silencio. La rutina de Lucía en el gimnasio era casi siempre la misma: llegar temprano, limpiar los baños, organizar el equipo, recoger las toallas sudadas dejadas por los luchadores y, al final del día, pasar el trapeador por el ring que tantos idolatraban. Hacía todo en silencio, con una paciencia entrenada por la vida. Escuchaba las conversaciones sobre contratos millonarios y rivalidades internacionales, pero nunca se entrometía. Para los demás, era solo una joven común tratando de ganarse un salario mínimo. Por dentro, sin embargo, cada detalle del entrenamiento que observaba era absorbido, analizado y guardado. Sabía que ese ambiente era el corazón del boxeo en el país, y estar allí, incluso como limpiadora, era también una forma de aprendizaje. Aún así, con cada broma y comentario despectivo que Rodrigo hacía, sentía que le hervía la sangre. El Jaguar convertía el gimnasio en un escenario de humillaciones, y Lucía era el blanco favorito de sus provocaciones. A Rodrigo le gustaba demostrar poder no solo con los puños, sino también con las palabras. Llamaba a Lucía princesita de la escoba y decía que, si por él fuera, las mujeres nunca tocarían unos guantes de boxeo. Los demás se reían, algunos por cobardía, otros por conveniencia, porque nadie quería desafiar al campeón mundial. Lucía respiraba hondo y fingía no oír, aunque cada palabra era guardada como combustible silencioso. Lo que Rodrigo no sabía era que ella conocía mucho más de boxeo de lo que él podría imaginar. Sabía reconocer fallas mínimas en su postura, notar cuando exageraba sus movimientos, e identificar su excesiva confianza en golpes de potencia. Pero el silencio era su mayor arma. Mientras todos creían que Lucía era frágil, ella seguía construyendo dentro de sí la paciencia necesaria para esperar el momento adecuado, el instante en que la invisibilidad se transformaría en una fuerza revelada. El mes comenzó a tomar un tono diferente cuando el gimnasio anunció una serie de eventos especiales para atraer inversores y patrocinadores. Era una especie de escaparate, donde los boxeadores mostrarían entrenamientos abiertos, entrevistas y pequeñas demostraciones. Rodrigo, como la estrella más grande del Champions Boxing Club, era el centro de atención. Cada día llegaban más cámaras, periodistas y empresarios curiosos para ver los entrenamientos del Jaguar. Lucía, como siempre, se limitaba a limpiar discretamente lo que necesitaba ser limpiado, pero sentía que la atmósfera se volvía más pesada. Rodrigo parecía más agresivo que nunca, tal vez
porque sabía que lo estaban observando. Sus provocaciones contra Lucía se intensificaron, y él se aseguró de usarla como ejemplo frente a todos. Decía que ella debería estar orgullosa por al menos convivir con hombres de verdad, y cada risa que resonaba por el gimnasio parecía avivar aún más su calculado silencio. A pesar de las humillaciones, Lucía mantenía la cabeza gacha. Cuando llegaba a casa, hablaba poco de ello con su padre, pero Checo percibía en la mirada de su hija la lucha que se libraba por dentro. Él conocía bien ese tipo de ambiente, sabía cuán cargado de machismo y corrupción estaba el boxeo, y entendía que Rodrigo representaba lo peor de esa cultura. «Aguanta, hija, ya llegará el momento adecuado», le decía, como si viera más allá del presente. Lucía, en el fondo, confiaba en esa visión. Sabía que no podía actuar de forma impulsiva, ya que una exposición precipitada podría arruinarlo todo. Así que seguía con su rutina de limpiadora, escuchando insultos, pero guardando en silencio cada detalle. Dentro de ella, sin embargo, crecía la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que ese mes no terminaría como los anteriores. En la segunda semana del mes, el gimnasio estaba lleno de curiosos y patrocinadores. Las paredes, normalmente marcadas solo por carteles de antiguos campeones, ahora exhibían pancartas de empresas que buscaban asociar su marca con el éxito de Rodrigo. A él le encantaba el espectáculo. Saludaba a los inversores con su sonrisa ensayada y hacía bromas para entretener al público. Fue en este ambiente que las provocaciones contra Lucía alcanzaron otro nivel. Durante un entrenamiento abierto, la llamó al centro de la cancha y le preguntó en voz alta si le gustaría aprender lo que es el boxeo de verdad. Las risas fueron rápidas y Lucía se limitó a sujetar con fuerza el cubo de agua que llevaba, respirando hondo para no explotar. No era solo la ofensa, era la forma en que todos la miraban, como si fuera incapaz de hacer cualquier cosa más allá de limpiar el suelo. Con cada segundo, el desprecio colectivo parecía pesar más. Esa noche, en casa, Lucía se desahogó con su padre. No lloró, pero su voz estaba cargada de frustración. «Creen que no valgo nada, papá. Creen que solo soy una empleada sin futuro», dijo, intentando disimular su rabia. Checo, sentado en su viejo sillón, observó a su hija con atención. Sabía que esa era la oportunidad que siempre había imaginado, transformar la subestimación en fuerza. «Hija, naciste para este momento. Solo no te precipites. Espera, el golpe correcto llega cuando el otro cree que ya ganó», le respondió, con la calma de quien ya había enfrentado batallas más grandes. Lucía asintió en silencio, pero la sensación de injusticia le quemaba por dentro. Entendía que el consejo de su padre era sabio. Sin embargo, cada palabra de Rodrigo resonaba como una provocación directa, como si el destino estuviera forzando el instante en que su verdadera identidad sería revelada. Los días siguientes, Rodrigo parecía decidido a convertir a Lucía en un personaje de sus presentaciones. Cuando se daba cuenta de que había cámaras o inversores cerca, se aseguraba de llamarla, a veces pidiéndole que le buscara la toalla en el ring o le entregara la botella de agua en medio de la demostración. Era un teatro planeado para reforzar su imagen de campeón superior y al mismo tiempo rebajar a quien no encajaba en su estándar. Lucía lo soportaba en silencio, pero por dentro calculaba cada gesto, cada oportunidad. Si se veía obligada a actuar, no podía ser de cualquier manera. Tenía que ser definitivo, incontestable, para que nadie pudiera cuestionarlo. Su padre siempre decía que el boxeo era, ante todo, inteligencia. Y en ese ambiente donde todos la veían como invisible, su paciencia era el arma más afilada. Rodrigo, sin darse cuenta, cavaba su propio agujero al creer que ella nunca reaccionaría. El detonante llegó un viernes,
cuando el gimnasio estaba lleno para una demostración transmitida en vivo en canales deportivos locales. Rodrigo entrenaba contra un compañero más débil, exhibiendo combinaciones exageradas para impresionar a los presentes. Entre un asalto y otro, señaló a Lucía, que estaba con guantes en la mano, recogiendo el equipo usado, y la llamó al centro. «Ven acá, princesita, muéstrales cómo una mujer sostiene esto», dijo, entregándole un par de guantes rosas. El público se rió a carcajadas, algunos sacando sus celulares para grabar. Por unos segundos, el silencio de Lucía fue interpretado como miedo, pero dentro de ella algo ya estaba decidido. Miró los guantes, respiró hondo y subió al ring. La escena, que para Rodrigo era solo otra broma, para ella representaba el momento que había esperado toda su vida. El gimnasio entero contuvo la respiración cuando Lucía entró al ring. Algunos susurraban, seguros de que sería solo un espectáculo rápido para reforzar la tesis de Rodrigo. Él, sonriente y lleno de confianza, golpeó ligeramente sus guantes contra los de ella, como quien provoca a un niño. «Muéstrales cómo se defienden las mujeres», dijo en tono burlón, provocando risas. Lucía no respondió. El recuerdo de las madrugadas de entrenamiento con su padre, de las caídas, los dolores y las lecciones silenciosas pasó como una película por su cabeza. Cada insulto acumulado a lo largo de los meses parecía alinearse en ese instante. Ya no veía al público, las cámaras o los empresarios. Todo lo que existía era el oponente frente a ella y la certeza de que él no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Su silencio no era miedo, sino cálculo. Cuando sonó la campana improvisada, Rodrigo avanzó riendo, confiado en que la pelea no duraría ni unos segundos. Dejó la guardia abierta, seguro de su superioridad física. Fue en ese instante que Lucía aplicó la primera secuencia. Un jab rápido que lo sorprendió, seguido de un directo firme que hizo desaparecer su sonrisa. El público reaccionó con una mezcla de asombro e incredulidad. Rodrigo intentó devolver el ataque, pero Lucía se movió con precisión, esquivando y respondiendo con una combinación perfecta. Jab, cruzado, gancho. 30 segundos después, el campeón estaba en el suelo, atónito, sin entender cómo había sido derribado por quien él juraba que era incapaz de siquiera levantar la mano. El gimnasio entero se quedó en silencio, como si nadie supiera cómo reaccionar. Lo imposible había sucedido ante las cámaras, y la figura, invisible que limpiaba el suelo, ahora era el centro absoluto de atención. El silencio que se apoderó del gimnasio duró unos pocos segundos, hasta que fue roto por un creciente murmullo. Unos aplaudían, otros gritaban incrédulos, y muchos simplemente no sabían cómo reaccionar. Rodrigo, aún en el suelo, intentaba levantarse, con el rostro rojo de rabia y vergüenza. Las cámaras capturaron cada detalle y los celulares transmitían en vivo a las redes sociales, difundiendo la conmoción en tiempo real. Lucía se mantuvo firme, respirando hondo, sin celebrar. No había arrogancia en su postura, solo la calma de quien sabía exactamente lo que había hecho. Rodrigo gritó que lo habían tomado por sorpresa, que eso no valía, pero su voz sonaba frágil ante lo que todos acababan de presenciar. Por primera vez, la autoridad del Jaguar estaba en jaque, y lo más devastador para él era darse cuenta de que había sido derrotado por alguien a quien ni siquiera consideraba una oponente. En ese momento, uno de los periodistas presentes preguntó quién era esa joven. Las cámaras se volcaron hacia Lucía y fue imposible mantener el secreto. Alguien mencionó su apellido y pronto llegó la revelación. Era hija de Salvador Checo Álvarez, uno de los nombres más grandes del boxeo mexicano. La conmoción aumentó y la historia comenzó a tomar contornos aún más inesperados. Muchos recordaban a Checo como el luchador que nunca se inclinó ante el sistema
y ahora su hija surgía como una continuación de esa herencia. Lucía, sin planearlo, se había convertido en el rostro de algo más grande que ella misma. Mientras Rodrigo salía tambaleándose del ring, rodeado por sus entrenadores, la atención se volcó por completo hacia ella. Fue como si, en unos pocos segundos, hubiera pasado de invisible a símbolo. Pero Lucía sabía que ese era solo el comienzo de lo que vendría después. Al día siguiente, la repercusión ya estaba en todas partes. Videos del knockout circulaban en las redes sociales. Los titulares llenaban los sitios deportivos y los programas de televisión debatían lo sucedido. Algunos decían que Rodrigo había sido humillado. Otros cuestionaban cómo una simple limpiadora había logrado tal hazaña. Pocos conocían en verdad la historia detrás de esa victoria, pero todos ya reconocían el rostro de Lucía. En el gimnasio el ambiente era extraño. Unos evitaban mirarla, otros demostraban un respeto repentino, mientras que algunos, molestos, todavía murmuraban críticas. Rodrigo no se presentó a entrenar ese día, y los entrenadores intentaron ocultar el caso, pero ya era imposible. Lucía, a pesar de la exposición repentina, se mantuvo en silencio. Continuó con su trabajo como si nada hubiera cambiado, pero por dentro sabía que nada volvería a ser como antes. Su vida acababa de dar un giro de 180 grados. En casa, Checo observaba todo con la serenidad de quien ya había previsto el desenlace. No regañó a su hija por haber revelado sus habilidades ante todos, pero le advirtió sobre lo que vendría a continuación. Ahora te querrán en el ring de verdad, te pondrán a prueba, dudarán de ti y tratarán de derribarte. ¿Estás lista para eso?, preguntó mirándola fijamente a los ojos. Lucía respiró hondo antes de responder. No hubo vacilación. Sí, papá, he esperado toda mi vida por este momento. Él sonrió, orgulloso, pero también preocupado. Sabía que enfrentar al sistema significaba lidiar no solo con rivales fuertes, sino también con prejuicios, intereses financieros y una estructura que no aceptaba ser desafiada fácilmente. Aún así, en ese instante, tenía la certeza de que Lucía no era solo una luchadora escondida. Estaba lista para ocupar su lugar. En los días que siguieron, Lucía pasó a ser observada de manera diferente por todos en el gimnasio. Algunos compañeros comenzaron a tratarla con un respeto cauteloso, mientras que otros no podían ocultar su irritación. Rodrigo, por su parte, no perdió el tiempo intentando recuperar el control. La provocaba siempre, que podía, ahora tratando de herir su confianza con comentarios agresivos e intentos de intimidación. Pero la joven se mantenía firme. Cada ataque de él solo reforzaba su propia determinación. Ella sabía que no bastaba una victoria aislada. Necesitaba mostrar consistencia, técnica e inteligencia. Las cámaras seguían grabando y las redes sociales mantenían viva la repercusión. Lucía se convirtió, sin querer, en un símbolo de la competencia femenina en el boxeo, y su postura tranquila y enfocada era parte de lo que la hacía aún más impresionante ante todos. El gimnasio, antes un espacio de humillación diaria, ahora se transformaba en un escenario de reconocimiento silencioso. La segunda quincena del mes trajo nuevos desafíos. Inversores y empresarios comenzaron a aparecer con propuestas para que Lucía se presentara en demostraciones e incluso disputara peleas profesionales. Al mismo tiempo, la presión aumentaba. Rodrigo, sintiendo la pérdida de su prestigio, buscaba desestabilizarla de todas las formas posibles. Había rumores sobre manipulaciones, desafíos entre bastidores e intentos de desacreditarla públicamente. Lucía, sin embargo, no se inmutaba. Cada obstáculo era enfrentado como parte del proceso natural de demostrar su valía.
Sabía que necesitaba actuar con inteligencia, no solo con fuerza. La disciplina de años de entrenamiento amateur, sumada a la paciencia enseñada por su padre, permitía que su mente se mantuviera tan afilada como sus golpes. Y, cada día, su nombre se hacía más presente en las conversaciones del gimnasio, en las redes sociales y en la prensa especializada. Fue durante un entrenamiento intenso en la tercera semana del mes que Lucía se dio cuenta de cuánto había cambiado la situación. Algunos compañeros de gimnasio, que antes la ignoraban o ridiculizaban, ahora buscaban consejos sobre técnicas, posicionamiento y defensa. Rodrigo, sin embargo, seguía siendo una presencia amenazante. Cada vez que se cruzaba en el ring con ella, intentaba demostrar superioridad, pero Lucía no se dejaba intimidar. Sus movimientos eran precisos, su lectura de golpes impecable y su confianza silenciosa transformaba cada interacción en una lección de humildad para quien aún dudaba de sus habilidades. El público del gimnasio y los pocos espectadores externos comenzaron a notar que esa joven no era solo una promesa o una victoria aislada, sino alguien capaz de mantenerse firme ante cualquier oponente. Cada día, su reputación crecía de forma natural, sin necesidad de alarde, solo por la fuerza de su competencia y disciplina. Mientras tanto, las redes sociales y la prensa continuaban amplificando la historia de Lucía. Se solicitaron entrevistas, comenzaron a surgir reportajes sobre la hija de Checo Álvarez y cada video de su victoria era compartido miles de veces. Algunos críticos intentaban minimizar la hazaña, alegando que Rodrigo estaba distraído o que era solo una situación aislada. Pero los expertos en boxeo reconocían de inmediato la técnica, la fuerza y el control que Lucía demostraba. Ella, por su parte, no se preocupaba por los elogios ni las críticas. Cada movimiento en el ring, cada entrenamiento y cada desafío era encarado como parte de su crecimiento. La presión crecía, sí, pero también aumentaba la percepción de que la subestimación, que antes la mantenía invisible, ahora se convertía en la base de la fuerza que la haría conquistar respeto, reconocimiento e igualdad en el deporte que siempre amó. En el gimnasio, Rodrigo comenzó a volverse cada vez más inestable. Antes, su arrogancia era su sello distintivo, pero ahora había una tensión visible en su comportamiento. Intentaba, de todas las formas, demostrar que seguía siendo superior, pero cada intento solo servía para evidenciar la diferencia entre la confianza y el exceso de ego. Lucía, por otro lado, mantenía la calma. Cada entrenamiento era una oportunidad de aprendizaje. Cada provocación recibida era una prueba de paciencia y estrategia. Ella sabía que vencer con técnica e inteligencia hablaba más fuerte que cualquier demostración de fuerza o gritos en el ring. Poco a poco, otros boxeadores y empleados comenzaron a darse cuenta de que Rodrigo no era invencible y que Lucía poseía algo que iba más allá de la fuerza física: disciplina, planificación y autocontrol. La presión aumentó cuando el club decidió organizar una serie de enfrentamientos de exhibición para invitados especiales, incluyendo inversores internacionales. Rodrigo fue programado para liderar todos los eventos y, como era de esperar, intentó nuevamente humillar a Lucía. La desafiaba delante de todos, esperando que ella reaccionara de forma impulsiva y perdiera la compostura. Pero Lucía seguía en silencio, manteniendo la postura enseñada por su padre: actuar solo cuando fuera necesario y de forma decisiva. Cada provocación era observada, absorbida y transformada en estrategia. Cada día su reputación crecía no solo por su habilidad en el ring, sino por la forma en que lidiaba con la arrogancia de los demás. Para muchos presentes comenzaba a quedar claro que su fuerza no tenía género y que subestimarla sería un error que nadie más podría cometer.
A principios de la última semana del mes, la tensión alcanzó un punto crítico. Rodrigo, sintiendo que su reputación estaba amenazada, intensificó sus provocaciones. La desafiaba de forma directa, aumentando la audiencia para obligar a Lucía a reaccionar. Algunos compañeros la alertaban, otros simplemente observaban curiosos y aprensivos. Ella, sin embargo, mantenía la disciplina que aprendió desde niña. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento eran calculados. Lo que para muchos parecía vacilación era, en realidad, control absoluto. Lucía sabía que cualquier paso en falso podría ser explotado por el campeón, pero también sabía que su paciencia acumulada y su entrenamiento secreto le daban la ventaja definitiva. El gimnasio, que antes la veía solo como limpiadora, ahora respiraba una expectativa silenciosa, como si todos se dieran cuenta de que algo histórico estaba a punto de suceder. El evento principal de la semana se programó para un viernes por la tarde. Inversores, periodistas y curiosos llenaron el gimnasio, esperando ver las demostraciones de habilidad y rendimiento de Rodrigo. Cuando él, confiado, vio a Lucía cerca del ring, la provocación fue inmediata. Le entregó de nuevo guantes rosas y con una sonrisa arrogante le dijo que mostrara cómo las mujeres no dominan el boxeo. Las risas de las cámaras y del público resonaron por el espacio. Lucía respiró hondo y subió al ring sin reaccionar a las provocaciones verbales. La historia de ese mes culminaba en ese instante. Ella no estaba allí para humillar, sino para demostrar de forma inequívoca que la competencia y la dedicación superan cualquier prejuicio. Cada entrenamiento, cada insulto, cada noche de silencio y esfuerzo habían preparado el terreno para ese momento decisivo. Cuando sonó la campana, Rodrigo avanzó confiado, esperando un enfrentamiento rápido y sin sorpresas. No sabía que Lucía estaba lista para transformar cada provocación en ventaja. Con movimientos precisos y rápidos, bloqueó y esquivó sus ataques iniciales, demostrando un dominio absoluto del ring. Cada golpe aplicado tenía técnica y fuerza, y la expresión de incredulidad en el rostro del campeón era visible para todos los presentes. El público, que antes se reía y grababa para viralizar en las redes, ahora se silenciaba ante la escena inesperada. Nadie podía creer que la joven limpiadora tuviera la habilidad de derribar al campeón invicto, y mucho menos de hacerlo con tanta precisión y control. El ambiente en el gimnasio cambió instantáneamente, de burla a tensión y admiración. En solo 30 segundos, Lucía ejecutó la secuencia que lo decidiría todo: jab, directo, gancho y cruzado, culminando en un nocaut limpio. Rodrigo cayó al suelo, atónito, y permaneció inmóvil por unos segundos, intentando asimilar lo que había sucedido. El público estalló en conmoción, aplausos y murmullos de incredulidad. Las cámaras registraron cada detalle y los celulares transmitían en tiempo real lo que sería recordado como un momento histórico del boxeo mexicano. Lucía se mantuvo firme, respirando profundamente, sin celebrar, pero con una calma que transmitía control absoluto. En ese instante, su identidad comenzó a ser revelada naturalmente, ya que nadie podía ignorar el apellido que acompañaba cada gesto suyo. Álvarez. El poder del silencio y la paciencia se había transformado en una victoria inequívoca. La revelación fue inmediata. Uno de los periodistas presentes se acercó para confirmar la identidad de la joven que acababa de derribar al campeón invicto. Cuando Lucía confirmó que era hija de Salvador Checo Álvarez, el murmullo se transformó en una ola de reconocimiento y asombro. Todas las miradas se volcaron hacia ella, y de repente, la limpiadora que siempre había sido ignorada se convirtió en la protagonista de una historia de superación que nadie podía cuestionar. Algunos inversores aplaudían, otros simplemente se quedaban boquiabiertos. Rodrigo, todavía aturdido, intentaba recuperar el control, pero ahora no había espacio para la arrogancia.
Su reputación había sido sacudida ante todos. Lucía, por su parte, se mantuvo tranquila, absorbiendo la reacción del público y dándose cuenta del impacto real de lo que había hecho. En los días siguientes, la atmósfera del gimnasio cambió por completo. Aquellos que antes la subestimaban comenzaron a tratar a Lucía con un respeto genuino. Algunos todavía intentaban minimizar su victoria, pero la mayoría no podía ignorar la técnica, la fuerza y la inteligencia que ella había demostrado. Rodrigo, por su parte, se aisló en su propia arrogancia, intentando recuperar un prestigio que parecía inalcanzable. Lucía comenzó a recibir invitaciones para eventos, entrevistas e incluso peleas amateur oficiales, pero mantuvo la postura que la hacía única, tranquila, enfocada y estratégica. Cada paso era calculado, cada oportunidad analizada. Ella entendía que no bastaba con ganar una vez. Era necesario construir credibilidad y abrir el camino para que la presencia femenina en el boxeo fuera respetada. El respeto que conquistaba venía de sus acciones, no de discursos. La última semana del mes trajo una serie de desafíos inesperados. Además de la atención mediática, Lucía tuvo que lidiar con la presión del gimnasio y la resistencia de algunos compañeros que aún cuestionaban su talento. Rodrigo no había desaparecido. Por el contrario, se volvió más calculador, tratando de encontrar fisuras para minar su confianza. Sin embargo, la joven ya no se dejaba afectar. Cada entrenamiento era planeado con precisión, cada golpe tenía una intención y cada movimiento era fruto de años de disciplina silenciosa. La paciencia que antes era necesaria para soportar humillaciones, ahora se utilizaba como un arma estratégica, permitiéndole mantener el control en todas las situaciones. El respeto, construido poco a poco, comenzaba a solidificarse de forma concreta. En ese período, Lucía también comenzó a darse cuenta del impacto de su victoria fuera del gimnasio. Jóvenes atletas femeninas empezaron a buscarla para pedirle consejos y observarla entrenar. Se convirtió en un ejemplo vivo de que el género no determina la habilidad y que la dedicación y la técnica superan cualquier prejuicio. La historia de su knockout se difundió por las redes y las entrevistas con expertos elogiaban la competencia que hasta entonces había sido ignorada. Lucía sentía que de forma silenciosa comenzaba a cambiar la percepción sobre el boxeo femenino en México. Cada gesto suyo, cada entrenamiento abierto y cada participación en eventos ahora estaban cargados de significado. Ella no buscaba fama, buscaba respeto e igualdad, y el mundo comenzaba a darse cuenta de que su fuerza era real, comprobada e irreversible. Rodrigo, por su parte, comenzó a lidiar con una sensación inédita, la inseguridad. La arrogancia que antes lo sustentaba ahora parecía insuficiente ante la competencia silenciosa de Lucía. Cada intento de intimidación era neutralizado por la precisión de los movimientos de ella y el control absoluto que demostraba. Aún era campeón, pero nadie podía negar que la dinámica del gimnasio había cambiado. Lucía no necesitaba demostrar nada más de lo que sus golpes y postura ya demostraban. Su presencia se volvió emblemática, mostrando que el respeto no se gana con títulos o fama, sino con dedicación, técnica y consistencia. El gimnasio, antes escenario de humillaciones, ahora se transformaba en un ambiente de reconocimiento, donde la competencia femenina empezaba a ser tomada en serio. La repercusión de la victoria de Lucía no se limitó al gimnasio. Sitios especializados en boxeo comenzaron a publicar análisis detallados de la técnica que ella demostró contra Rodrigo, elogiando su lectura de movimientos y la precisión de cada golpe. Periodistas deportivos discutían el impacto de la hazaña en el boxeo femenino mexicano.
y los inversores empezaron a considerarla para futuras oportunidades en competiciones y demostraciones internacionales. Lucía, sin embargo, se mantuvo centrada. No se dejó llevar por la fama repentina ni por las presiones externas. Cada paso era planeado, cada decisión era calculada. Ella entendía que la verdadera victoria no estaba solo en el knockout que todos vieron, sino en la capacidad de transformar la discriminación y la subestimación en fuerza y credibilidad duraderas. Lucía también se dio cuenta de que su postura firme inspiraba a otras mujeres dentro del gimnasio. Algunas atletas principiantes comenzaron a acercarse a ella, buscando orientación, entrenamiento y confianza. Ella dedicaba horas a explicar técnicas, mostrar los movimientos correctos e incentivar la disciplina, pero siempre con la misma sencillez que la hacía humana y cercana. No había un discurso motivacional exagerado, solo práctica, consistencia y ejemplo. Cada pequeño progreso de estas jóvenes era motivo de orgullo silencioso y el cambio de percepción dentro del gimnasio era perceptible. El respeto, la admiración y la inspiración pasaron a sustituir las actitudes despectivas y el prejuicio que antes predominaban. Mientras tanto, el propio Rodrigo comenzó a sentir el peso de la derrota y la exposición. Su arrogancia, que antes era un escudo, ahora parecía insuficiente ante el talento y la paciencia de Lucía. Intentaba recuperar prestigio, pero cada acción que tomaba para afirmarse como campeón sonaba forzada e ineficaz. Para el público y los compañeros era evidente que la dinámica había cambiado. Lucía ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su presencia y su competencia hablaban por sí solas. La tensión que antes existía se transformaba lentamente en reconocimiento, y el gimnasio, que durante años había sido un escenario de humillaciones, ahora se convertía en un espacio donde la habilidad femenina era respetada y admirada. En los días siguientes, Lucía comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos benéficos y demostraciones fuera del gimnasio. Empresarios y promotores reconocían su habilidad, pero también veían en ella una figura que podía cambiar la percepción del boxeo femenino en el país. Cada invitación era analizada con cuidado. Ella no aceptaba nada impulsivamente. El entrenamiento seguía siendo intenso, y su rutina como limpiadora se mantenía como un recordatorio de dónde venía y de cómo la subestimación podía ser transformada en fuerza. Para Lucía, cada paso dado fuera del gimnasio era tan importante como los movimientos en el ring, ya que representaba la construcción de una reputación sólida basada en la competencia, la disciplina y la ética. Rodrigo, por otro lado, intentaba recuperar el control del gimnasio y de su propia imagen, pero la percepción de todos había cambiado. Sus comentarios despectivos y provocaciones ya no encontraban cabida. Aquellos que antes lo seguían ciegamente comenzaron a cuestionar sus actitudes, mientras que Lucía ganaba un apoyo silencioso pero consistente de compañeros y entrenadores que empezaron a verla de manera diferente. La joven entendía que la victoria no se limitaba al nocaut de ese día, era la consolidación de un respeto y un reconocimiento que surgían de manera gradual, fruto de la paciencia, la técnica y la resiliencia. Se mantuvo firme, sin alarde, pero con la certeza de que había cambiado la dinámica del gimnasio para siempre. Lucía también comenzó a darse cuenta del impacto emocional que su presencia tenía en otras mujeres que frecuentaban el gimnasio. Muchas que antes se sentían intimidadas o fuera de lugar, comenzaron a sentirse animadas a entrenar, a esforzarse más y a creer que podían ocupar el espacio sin tener que demostrarle nada a nadie. Ofrecía atención, explicaciones prácticas y un apoyo silencioso pero firme, sin necesidad de grandes discursos. Cada gesto suyo se convertía en una referencia,
y el respeto ganado era genuino. El gimnasio, antes marcado por humillaciones y prejuicios, comenzaba a transformarse en un ambiente donde la competencia era reconocida y la valentía femenina tenía espacio para crecer. Rodrigo, por su parte, pasaba la última semana del mes lidiando con una frustración constante. Cada intento de desestabilizar a Lucía era inútil. Cada provocación era recibida con calma y transformada en una oportunidad para mostrar técnica y estrategia. Su arrogancia, que antes intimidaba, ahora parecía vacía y desactualizada. Para el público y para los compañeros era evidente que la joven limpiadora, hija de Checo Álvarez, había conquistado un respeto indiscutible. El clima del gimnasio cambió definitivamente. Ya no era un espacio donde las mujeres eran subestimadas, sino un lugar donde la competencia, la dedicación y la disciplina eran reconocidas. Y Lucía se convertía en el símbolo de ese cambio silencioso e impactante. En la recta final del mes, Lucía comenzó a recibir invitaciones para participar en competiciones oficiales de boxeo femenino, algo que antes parecía lejano o incluso imposible. Analizaba cada propuesta con cautela, sopesando la exposición, la preparación física y el impacto que cada decisión tendría en su carrera y en la percepción del público. El apoyo que recibía de compañeros, entrenadores e incluso de inversores hacía que su confianza se consolidara, pero ella se mantenía fiel a la orientación de su padre, actuar con inteligencia, no con impulso. Cada paso dado en ese período era crucial para establecer una credibilidad duradera, y Lucía entendía que su ascenso necesitaba ser construido con firmeza y planificación, no solo con demostraciones aisladas de fuerza. El último día del mes marcó el cierre del evento especial del gimnasio. Rodrigo estaba presente, más contenido, dándose cuenta de que la dinámica había cambiado de forma irremediable. Lucía, por su parte, subió al ring para una demostración final, no por provocación, sino por elección estratégica. Cada movimiento suyo fue observado con atención por todos, y su actuación consolidó su reputación como una atleta excepcional, inteligente y disciplinada. Al salir del ring, sintió la certeza de que, a pesar de las dificultades, había transformado la humillación en fuerza, la discriminación en reconocimiento y la subestimación en oportunidad. El respeto conquistado en ese mes no se borraría. El recuerdo de las batallas enfrentadas permanecía como una cicatriz, prueba de que su fuerza y valentía eran reales, humanas e indiscutibles. En los días que siguieron al cierre del evento, la vida de Lucía comenzó a cambiar gradualmente. El gimnasio seguía siendo su lugar de trabajo, pero ya no era solo la limpiadora que todos ignoraban. Los compañeros la saludaban con respeto, los entrenadores le pedían su opinión sobre estrategias y movimientos, e incluso los inversores comenzaron a ver su potencial para representar el boxeo femenino en competiciones más grandes. La joven continuó discretamente, sin dejarse llevar por el prestigio repentino, pero sintió dentro de sí la satisfacción de haber cambiado la percepción de todos a su alrededor. Cada gesto de reconocimiento era silencioso, pero intenso, y demostraba que la paciencia y el esfuerzo acumulados durante años finalmente estaban siendo recompensados. Rodrigo, aún procesando la derrota y la exposición pública, comenzó a alejarse de las provocaciones abiertas. Su arrogancia fue sustituida por una postura más contenida e incluso comenzó a surgir un cierto respeto tácito, aunque renuente. Lucía no buscaba revancha ni validación a través de él. Su victoria ya había cumplido su propósito. Ella entendía que el cambio real no dependía de humillar a alguien, sino de demostrar competencia y consistencia. La atención que recibía fuera del gimnasio, en las redes sociales y en la prensa,
reforzaba la importancia de su papel como referente, pero para ella, el mayor logro era haber transformado el ambiente a su alrededor, haciéndolo más justo y respetuoso para todos, especialmente para las mujeres que entrenaban a diario. Lucía también comenzó a darse cuenta del impacto de sus acciones en las jóvenes que frecuentaban el gimnasio. Algunas chicas que antes se sentían intimidadas se acercaron, pidiendo consejos y observando cada movimiento. Ella dedicaba tiempo a explicar técnicas, mostrar la postura correcta y fomentar la disciplina, siempre con sencillez y autenticidad. No había discursos motivacionales vacíos, solo práctica, consistencia y demostración de competencia. Cada pequeño progreso de estas atletas era motivo de orgullo silencioso, y el cambio de percepción dentro del gimnasio era perceptible. El respeto, la admiración y la inspiración pasaron a reemplazar las actitudes despectivas y los prejuicios que antes predominaban. El propio gimnasio experimentó una transformación gradual. Entrenadores y empleados se dieron cuenta de que la competencia y la presencia de Lucía cambiaban la dinámica del lugar. Rodrigo, aunque todavía era campeón, ahora enfrentaba la realidad de que el respeto no se ganaba con títulos o fama, sino con consistencia, técnica y postura. Lucía mantuvo su rutina y disciplina, sin dejarse llevar por la creciente atención. Su fuerza, visible y silenciosa, comenzaba a convertirse en un símbolo de cambio y resistencia, mostrando que las habilidades femeninas en el boxeo merecían reconocimiento y respeto, y que subestimar a alguien por su género era un error que nadie más podría cometer. En los últimos días del mes, Lucía comenzó a planificar sus próximos pasos con mayor claridad. Las oportunidades que surgían eran tentadoras, pero ella entendía que cada decisión debía ser estratégica. Mantener el equilibrio entre el entrenamiento, las demostraciones públicas y su trabajo diario en el gimnasio era fundamental para consolidar su reputación. Ella no quería solo ganar peleas aisladas, quería crear una presencia consistente que fortaleciera la percepción del boxeo femenino en México. La paciencia y la disciplina cultivadas a lo largo de los años ahora se transformaban en herramientas esenciales para construir un futuro sólido, donde cada paso sería calculado y cada victoria planeada. La presencia de Lucía en el gimnasio seguía generando cambios sutiles pero significativos. Las chicas que antes dudaban en subir al ring ahora se sentían animadas. Los entrenadores comenzaron a incluir a más mujeres en actividades antes restringidas, y los compañeros que antes subestimaban su capacidad comenzaron a mostrar un respeto genuino. Cada movimiento suyo, cada demostración de técnica y control consolidaba no solo su reputación personal, sino también el papel de la mujer en el deporte. Rodrigo, aunque todavía presente, se convirtió en una sombra de lo que había sido, dándose cuenta de que la fuerza y la habilidad de Lucía no dependían de su reconocimiento y que ella había cambiado la dinámica del gimnasio para siempre. Lucía, en los últimos días del mes, también se puso a reflexionar sobre el impacto personal de su trayectoria. Cada humillación que sufrió, cada mirada de desprecio y cada comentario machista ahora se habían transformado en combustible para su fuerza. Comprendió que la victoria no era solo sobre Rodrigo o sobre los compañeros del gimnasio, sino sobre todo el contexto que intentaba subestimar a las mujeres. Su paciencia, su disciplina y su silencio estratégico le habían permitido construir una narrativa de competencia innegable que inspiraba respeto y admiración. El gimnasio, que antes había sido un escenario de opresión, ahora reflejaba su silenciosa determinación y el cambio que ella promovía. En el último entrenamiento del mes, Lucía subió al ring una vez más. No era para demostrarle algo a Rodrigo,
ni a sus compañeros, ni al público que se reunía ocasionalmente para observar. Era por ella misma. Cada golpe, cada movimiento y cada esquiva eran una confirmación de que todo el esfuerzo acumulado a lo largo de los años había valido la pena. Se sentía segura, consciente y plena. El gimnasio entero, incluso sin cámaras y sin espectadores, parecía reconocer la fuerza que ella representaba. Ya no había dudas. Lucía Álvarez no era solo la hija de un campeón, ni una joven subestimada. Era una luchadora completa, un referente de disciplina, fuerza y valentía, y la transformación de ese mes marcaría su vida para siempre. Al final del mes, la rutina de Lucía volvió a tener su ritmo habitual, pero nada era igual. El respeto ganado, el reconocimiento silencioso y la transformación en el ambiente del gimnasio permanecerían para siempre. Continuaba con su función como limpiadora, pero ahora llevaba consigo una autoridad natural, fruto de la competencia y la disciplina. Cada compañero que antes la subestimaba, la miraba de manera diferente, y Rodrigo, incluso intentando mantener su postura de campeón, tenía que lidiar con la realidad de que la dinámica había cambiado. La joven sabía que su fuerza no era solo física, era el resultado de la paciencia, el entrenamiento y la determinación silenciosa que ahora se manifestaba en cada gesto, cada decisión y cada victoria cotidiana. El último día del mes marcó la consolidación de todo lo que Lucía había construido. Ella sabía que los desafíos aún vendrían, que los prejuicios y la arrogancia podrían reaparecer, pero llevaba la certeza de que su fuerza era real e innegable. Cada humillación sufrida, cada entrenamiento secreto y cada nocaut inesperado se transformaron en aprendizaje y confianza. Lucía Álvarez no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su historia hablaba por sí misma. El gimnasio se había convertido en un espacio más justo, respetuoso y consciente de la presencia femenina. Y la joven seguía firme, llevando en su cuerpo y en su mente la marca de un mes que transformó su vida y la percepción de todos a su alrededor, una cicatriz silenciosa pero poderosa que jamás sería olvidada.